Hermanos y amigos que nos escuchan, les saludo con mucho gusto. Paz a vosotros. Hoy quiero compartirles un tema que tal vez a muchos nos preocupa en la vida, de cómo vamos a alimentar nuestro cuerpo, cuando debiéramos preocuparnos por el alimento espiritual. El tema lleva por título ¿qué comeremos o qué beberemos? Cuando el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos a que no se preocupasen por el alimento material, el Señor Jesús les dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Es hacer notar que la vida que Dios nos da, la prioridad es el alimento para sustentar nuestro cuerpo físico y lo provee en abundancia para sus hijos. Pero deberíamos preocuparnos más por el alimento espiritual. Hay cosas que afanan en nuestra vida, como son el afán y las preocupaciones. Por lo general, el ser humano se preocupa por las cosas esenciales de la vida, como son la comida y el vestido. El Señor Jesús afirma que la vida en abundancia se experimenta cuando Dios es puesto en primer lugar en el corazón de todos nosotros. El afán por el alimento, la palabra de Dios nos dice que las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen. Dios las alimenta. Y sigue diciendo, la gloria de las aves es mayor que la gloria de Salomón. El valor y el cuidado que Dios da a sus hijos es superior al de las aves. La ilustración de las aves, el Señor Jesús nos enseña, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni se allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellas? Y sigue diciendo en el versículo 28 y 29, y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Vemos cómo nos habla sobre los lirios del campo, que se visten mejor que Salomón. En el versículo 34
de este mismo capítulo 6, les dice el Señor Jesús: así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Nos está diciendo de no obsesionarse con algo, de no preocuparnos, ni que tengamos miedo de vivir con una preocupación constante. Que mejor busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y les enseña a sus discípulos de una vida en dependencia de Dios. Es claro que hay una gran atención en el afán por la vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 29, el Señor Jesús les dice: vosotros, pues, no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber, ni estéis ansiosa en ansiosa perplejidad. Esto quiere decir en ansioso, en desconcierto, en duda o en ansiosa inquietud. Esto equivale a afanarse. Esto es el afán. De modo que el afán no es solamente preocuparnos, sino también estar ansiosos, inquietos, impacientes, buscando continuamente lo que necesitamos. Esto también nos lleva a buscar afanosamente provisiones para nuestras necesidades. Y esto nos lleva a no hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús les vuelve a decir en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25: no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Debemos ser cuidadosos, pues la enseñanza no es que seamos faltos de nuestras necesidades, esperando que Dios nos provea a pesar de nuestra ociosidad. Es más bien que, siendo la vida más valiosa que el alimento y el vestido, podemos descansar en Dios, el dador de la vida, pues Él ciertamente proveerá nuestras necesidades diarias. No seamos hombres de poca fe. Por lo tanto, el Señor les sigue enseñando, y a nosotros también, cuando les dice en Mateo capítulo 6, versículo 31, no os congojéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos?
No busquemos con afán, inquietud, ansiedad e impaciencia las provisiones para el cuerpo, pues así lo busca la gente del mundo. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? Jesús quita nuestros ojos de lo temporal y los pone en lo eterno. Veamos el versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque el afán que sentimos por buscar las provisiones del mundo, mejor debemos dirigirlo al reino de Dios y su justicia. Es decir, así como nos afanamos por la comida y la bebida, de la misma manera debemos buscar el reino de nuestro Padre. De la misma manera debemos buscar la justicia de Dios, demostrada en el Evangelio de Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Y sigue diciendo: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 22. Es necesario que busquemos de corazón el reino de Dios y su justicia, para recibir de parte de Él sus promesas por su abundante gracia y bondad. Así que, hermanos y amigos, si estamos luchando contra la ansiedad, afanándonos por alguna necesidad particular, dejemos que las palabras del Señor Jesucristo nos animen hoy. Dios conoce nuestras necesidades y nos dará las provisiones en el momento oportuno. Solo recordemos lo que dice en el Antiguo Testamento, que Él proveyó pan del cielo y agua de la peña para que bebiera su pueblo en el desierto, y nunca les hizo falta, como lo dice el libro de Éxodo capítulo 16 y 17. Y también recordemos que durante los 40 años que estuvo peregrinando, el vestido y el calzado nunca se envejeció, como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5. Y yo os he traído 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni tu zapato se ha envejecido sobre tu pie.
La gente hoy se afana buscando estas cosas, comida, vestido, etc. Dios sabe nuestras necesidades. Para Dios, no solo somos importantes, sino también valiosos. Dios promete bendición cuando lo ponemos en primer lugar. Así que pongamos toda nuestra atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo delante de Dios, y recibiremos todo. No nos preocupemos por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? Fue un gusto compartirles un poco de la palabra de Dios. Paz a vosotros.